Hola a todos y a todas. Bien, vamos a proceder hoy a nuestro teórico de la materia Psicopatología 2, que es una clase que yo voy a subir públicamente a YouTube, dado que, bueno, la universidad es pública, así que esta clase va a ser pública, pero está dirigida en principio a los estudiantes que están en esta cursada tan particular de 2020 de la materia psicopatología. Nuestro tema son el síntoma, identificaciones y pulsión de muerte en Freud. Muy difícil, la verdad que desarrollar todos estos temas eh, en poco tiempo. Eh, pero bien, eh, incluso el tiempo de una clase normal no alcanzaría para desarrollar estos temas. Pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Por lo pronto, es decir, hay una relación entre síntoma e identificación, que eso lo vemos a lo largo de todos los historiales, a lo largo de todos los historiales de Freud. Nosotros vemos, por ejemplo, es decir, en el caso del hombre de las ratas, que claramente todo el delirio que se le arma, y que recordemos que el delirio del hombre de las ratas, el término que utiliza Freud en alemán es delirium y no Wahn, W-A-H-N, o sea que no utiliza el mismo término que se usa en alemán para hablar de los delirios de las psicosis delirantes crónicas, sino que Freud alude acá con la palabra delirios a una construcción neurótica dentro del campo de la neurosis. Bien, ese delirio, que yo no voy a recordarles acá ahora que se arma en el hombre de las ratas, es por una situación donde, bien, él tiene una deuda, tiene que pagar unos anteojos, y ahí el significante deuda, que en alemán la palabra es Schuld, eh, ustedes pueden buscarlo en el diccionario fácilmente. La palabra Schuld en alemán, ich bin schuldig, soy deudor, es también soy culpable. Deuda y culpa son dos, es decir, coinciden en un mismo significante, es decir, en alemán. Del mismo modo que antiguamente en el Padre Nuestro eh, era perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Debitorimus, ¿no? Es decir, a los que nos deben, los que tienen una culpa para con nosotros. Bien, esa posición de ser culpable es un rasgo que lo identifica con el Padre. Bien, y que nosotros vemos que detrás de ese padecimiento, que puede ser un padecimiento de toda una serie de ideas obsesivas, cuasi delirantes, o puede ser un síntoma, puede ser un síntoma corporal, como esto que vemos claramente en Freud, donde a veces en los síntomas conversivos de la histeria vemos como el sujeto histérico, hombre o mujer, se identifica, por ejemplo, con la situación de una mujer que está embarazada, y entonces tiene náuseas, vómitos, mareos, etcétera, o donde a veces en un ataque histérico se fingen dolores de parto. La palabra acá fingir la utilizo en un sentido descriptivo, no hay ningún fingimiento, es decir, en la histeria. Eh, bien, eso que vemos en fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, de cómo como en un ataque histérico, el sujeto reproduce una escena fantasmática de abuso sexual
y donde Freud dice, bien, en el medio de esa escena vemos el caso de una paciente que con una mano, hay una mano que quiere arrancarle la ropa y hay otra mano que se defiende contra esa mano que le quiere arrancar la ropa y entonces Freud dice, bien, acá el sujeto hay una identificación con los dos lugares de la escena, con los dos personajes, la víctima violada y el agresor violador. Bien, acá en los síntomas de la neurosis expresan una identificación que puede ser con el padre y con la madre, digamos, son las figuras más frecuentes. Tomemos el caso del hombre de las ratas, o, por ejemplo, cuando Freud dice a veces una mujer que no se pareció en nada a su madre, para nada en absoluto, pero que cuando tiene su primer hijo, se produce una identificación con la madre y entonces reproduce por ahí, a partir del nacimiento del hijo, la crisis matrimonial que tuvo la madre y que, digamos, tiene un hijo pero pierde al hombre o pierde la pareja porque de repente empieza a ver toda una serie de conductas sintomáticas de disturbio y que llevan a un cierto destino. Retomemos esto, porque hay una relación entre el destino y la identificación, donde de algún modo alguien que va a un análisis es alguien que está tratando de eh, zafar o hacer algo con su destino neurótico. A veces es explícito, que alguien no quiere terminar como su padre o como su madre, ¿no? Y a veces el destino es algo trágico, como eh, Edipo, el oráculo designa una identificación, es decir, vos sos el que va a matar a su padre y el que se va a acostar con su madre. Ahí hay una identificación, se le asigna un significante, se le asigna un nombre, serás un parricida y serás un incestuoso. Bien, y el sujeto intenta huir de ese destino y allí donde cree huir, en realidad se acerca, es decir, a ese destino. Hay un término en Freud que lo vamos a retomar más adelante, que es el término neurosis de destino. En cierto modo, uno podría decir que toda neurosis es una neurosis de destino donde hay ciertos significantes que nos han marcado, como el significante deuda lo marcó al hombre de las ratas, y que pesan sobre nuestra vida a pesar nuestro. Porque acá, y esto es, ya metemos la noción de identificación secundaria, que es una identificación, es decir, al rasgo. Recordemos que Freud dice la identificación secundaria, también la llama regresiva, porque es cuando uno abandona o pierde un objeto sexual, que puede ser el padre o la madre, son objetos sexuales a los cuales uno debe renunciar o resigna, es decir, como objetos sexuales. Entonces ahí, al perder el objeto sexual, al hacer un duelo, y uno puede pensar, es decir, el post-Edipo o el Edipo como la resolución de de un duelo por los primeros objetos, padre, madre, o quienes hayan hecho, eh, hayan cumplido esa función. La noción de Edipo no prescribe un tipo de organización familiar determinada, hay que ser muy ignorante para pensar que Freud dijo algo por el estilo. Bien, entonces la identificación secundaria es que cuando el sujeto debe renunciar, pongamos en este caso, es decir, de los padres que son los objetos
más comunes que uno debe abandonar como objetos sexuales, pero un modo de retener algo de ese objeto es identificarse, pero donde Freud dice, esa identificación no es, y acá utilizo términos de Lacan, no es una identificación con lo imaginario del otro, que existe, a veces uno se parece, es decir, al papá o a la mamá, tiene gestos, tiene modos de hablar, no me refiero al parecido físico, sino que a veces hay actitudes, hay gestos, hay temperamentos. Esto sería más parecerse a, sería una identificación más imaginaria, pero aquí no se trata de una identificación con lo imaginario del otro, sino, dice Freud, una identificación con un rasgo muy específico, ¿no? Muy específico del otro. El hombre de las ratas por ahí no se parecía en nada a su papá, en nada. O por ahí la mujer que pasa a tener un hijo y repite el matrimonio desdichado de su madre, no se parece en nada, es decir, a su mamá, como el hombre de las ratas no se parece en nada, es decir, a su papá, pero de repente aparece este rasgo, digamos, el ser deudor o eh, o el tener un matrimonio desdichado, digamos, ¿no? O una mala relación de pareja, bien, que la maternidad cueste la relación de pareja, es un rasgo muy estricto. A este rasgo es algo que Freud lo llama un rasgo único, un único rasgo. Lacan lo va a llamar rasgo unario, eso es un invento de Lacan. No está en Freud eso, no está en el texto ni en castellano ni en alemán. Es una lectura que Lacan hace para designar que lo que hay en ese rasgo es un significante. O sea, es una identificación a un significante, es una identificación que tiene un estatuto simbólico y no imaginario. No se trata de parecerse al papá o a la mamá, sino se trata de haber tomado este rasgo, de decir, bueno, mi padre es un deudor y yo también soy un deudor y me hago cargo de la deuda de mi padre, o los hijos haciéndose cargo de las deudas barra faltas eh, del otro, materno o paterno. En esto vemos como el síntoma, y acá tomemos la palabra síntoma en un sentido muy general de padecimiento neurótico. El síntoma puede ser expresión de una identificación que podemos llamar secundaria en Freud dentro de la serie de las identificaciones. Em, la identificación histérica también es importante clínicamente. Ustedes estarán acostumbrados al ejemplo ya trillado, repetido ad nauseam, ¿no? Es decir, hasta el vómito se ha repetido el ejemplo de la chica del internado y qué sé yo. Acá la identificación imaginaria, eh, la identificación histérica es imaginaria, es de algún modo tomar lo imaginario del otro, eh, digamos, es como que hoy en día, eh, bien, eh, yo estornudo y inmediatamente me siento que soy un paciente con COVID-19, ¿no? Porque estornudé y que pongamos que inmediatamente se me hizo el cuadro. Además hay un imaginario, ¿no? Es decir, bien, tienen cefalea, dolor de garganta, fiebre y qué sé yo, y pongamos que no tiene nada que ver el estornudo con todo eso, pero a mí se me hace el cuadro a partir de que estornudé y que se me hizo la idea. Fíjense que esto es lo que vulgarmente la gente llama sugestión y tiene mucho que ver, es decir, con la sugestión o la autosugestión. No hace falta que alguien venga y diga, che, vos no tendrás COVID, que siempre hay algún buen amigo que hace ese tipo de cosas. Bien, o sea que es muy fácil identificarse
con alguien con un enfermo o con alguien que sufre, aunque pareciera que a la gente anticuarentena eso se ve que no les funciona. Es otro tipo de identificación histérica, es decir, la que tienen. Bien, los terraplanistas y mortífagos se sienten inmortales, entonces pueden salir a esparcir el virus tranquilamente. Esto lo digo yo, no lo dice la cátedra, no es la posición de la cátedra de psicopatología, sino que es la posición de Marcelo Barros, docente sí, de esa cátedra. Bien, entonces, en la identificación histérica, a ver, hoy en día hay una idea, sobre todo, es decir, en lo que yo llamaría los neolacanianos, algo así como que, primero que hay una tendencia de época, es decir, la histeria no existe, ¿no? Porque es mala palabra, porque se ha utilizado para estigmatizar a las mujeres y qué sé yo, etcétera. Y se borra de un plumazo, es decir, esta noción, como tantas cosas. Por ahí quizá la actitud de los anticuarentena es una actitud que se da también en gente progresista, que dicen la histeria no existe, o la psicosis no existe. Hay mucha gente progresista que dice que la psicosis no existe, o que la neurosis obsesiva no existe, o que la histeria no existe, o que ninguna de las categorías que vemos en psicopatología, es decir, no existen. Perfecto. Pueden decir que la Tierra es plana, perfectamente. Pero Lacan tiene un poco de culpa en esto, cuando Lacan dice, bueno, ya no vemos las histerias de la época de Freud, las histerias a los Charcot y qué sé yo, ya eso no se ve. Los psicoanalistas repiten esto, ya no se ven estas manifestaciones de estos ataques histéricos, el ejemplo de la chica del internado, de la chica que recibe la carta del novio y entonces se emociona por lo que el novio le escribe y se desmaya, y todas se desmayan junto con ella. Es decir, bueno, es un ejemplo que está muy bien para fines del siglo XIX, pero hoy en día, las chicas de hoy, eh, digamos, que están deconstruidas y empoderadas, no les pasa este tipo de cosas, ¿no? Bien, es muy gracioso todo, la verdad que es muy gracioso. Para alguien como yo que ha vivido la mitad de su vida en el siglo XX y la otra mitad, no sé si la viviré entera en el siglo XXI, me hace mucha gracia toda esta gente. Bien, pasa que los psicoanalistas no frecuentan ciertos lugares. Pasa que muchos psicoanalistas no se han dado cuenta que el mundo es más grande que el 6 arrondissement de París o el barrio de Recoleta. El mundo es más grande y que hay zonas a las cuales los psicoanalistas no van. Quizá únicamente tal vez los psicoanalistas o aquellas personas o colegas psicólogos con formación analítica que se internan a trabajar en tareas comunitarias en determinadas zonas o en hospitales, porque hay lugares donde las posesiones demoníacas, que la gente sea poseída por el Espíritu Santo, y acá no estoy queriendo ofender, digamos, a ninguna religión, ni estoy discutiendo ningún dogma religioso, no estoy discutiendo la existencia del Espíritu Santo ni de las experiencias místicas. Pero existe la posibilidad a veces de que cuando alguien de repente sufrió una posesión o ya sea por Dios, por el diablo o lo que sea, a veces ocurre que las demás personas alrededor, y por lo general suelen ser adolescentes y por lo general suelen ser personas de sexo femenino, y esto no tiene nada que ver es decir, con la biología, nada de lo que el psicoanálisis dice tiene que ver con la biología, con el naturalismo, el esencialismo y todo ese tipo de cosas que le imputan los progres ignorantes. Bien, ese tipo de cosas los psicoanalistas en general no las ven. Y los síntomas de llamada histeria colectiva, claro, uno puede remontarse
al siglo XVI, donde había posesiones demoníacas, porque claro, la histeria toma mucho, el material de las identificaciones es un material simbólico e imaginario, ¿no? Que nutre los síntomas de la histeria. Es decir, los síntomas están nutridos del elemento simbólico e imaginario de la cultura en la cual vive el sujeto. Entonces, claro, en una época donde era muy común hablar de posesiones demoníacas, entonces había ataques de posesión y donde, en cierto modo, es el ataque histérico de Freud, que de algún modo ser poseída o poseído por el demonio es ser poseído o poseído. Saben que poseído, poseído, también poseer es un sinónimo o es un significante que tiene una connotación sexual, ser tomado sexualmente o ser gozado por un espíritu maligno o por ahí benigno, pero igual de algún modo es algo que entra en el cuerpo, ya esto tiene una connotación, algo que penetra mi cuerpo, es decir, que lo toma, que lo enajena, etcétera. Bien, estas cosas se dice que ya no se ven. Yo quiero recordar que en 1938 Orson Welles hizo un programa de radio sobre la Guerra de los Mundos, H.G. Wells, y un programa de radio donde él fingía en el programa de radio que Estados Unidos era invadido por marcianos. Y la gente lo creyó. Bien, ahí ustedes tienen un ejemplo de psicología de las masas, como el ideal del yo, porque el ideal del yo puede estar ocupado por un medio masivo de difusión, es lo que vemos hoy, ¿no? Que la gente puede creer cualquier cosa que los medios digan, cualquier cosa. Y si los medios dicen que la Tierra es plana, la gente lo va a creer. Y si los medios dicen que el COVID no existe, y la gente lo va a creer. Y de hecho lo dicen, y de hecho la gente lo cree. Pues bien, eh, Orson Welles dijo que pasó este programa diciendo los marcianos nos invaden. Y mucha gente en Estados Unidos se lo creyó. Y hubo un pánico, un ataque de pánico colectivo con diversas consecuencias. Claro, esto pasó en 1938. Freud todavía estaba vivo. Entonces hay gente que dice, no, eso ya fue, ya pasó, ¿no? Eh, Recuerden ustedes que el culto a la novedad es esencial al capitalismo. Que el capitalismo es cualquier cosa menos conservador. Estoy citando a Marx. Estoy citando a Marx. Por eso confundir capitalismo con patriarcado hay que ser bastante burro para hacer esa confusión. Pero Marx claramente dijo, el capitalismo es algo esencialmente revolucionario y exige la novedad, exige la novedad. Entonces, ¿por qué es una cultura del descarte? Es una cultura del usa y tire. Y el usa y tire vale para los objetos, para las personas y para las ideas también. Entonces es propio de la sociedad capitalista decir Freud ya fue, está superado. Todavía Freud, tenemos que leer todavía Freud, tenemos que leer todavía Aristóteles, Shakespeare, a Dante, a Cervantes, todavía eso. Y sí, todavía eso. El capitalismo alienta fervorosamente esa ignorancia y mediocridad de la gente, despreciando todo lo clásico y alentando un imperativo de novedad que nos hace pensar que la histeria ya fue, ¿no? Y así como consecuencia de eso tenemos que en determinados países hay muchos casos de personas que claramente para nosotros diagnosticaríamos como histerias y que son diagnosticadas como esquizofrenias, como psicosis y que sufren internaciones que podrían evitarse o medicaciones que podrían evitarse. No tenemos nada en contra de la internación ni de la medicación, que son recursos terapéuticos y que están muy bien empleados cuando están bien empleados, cuando responden al diagnóstico.
Cuando se medica algo que podría evitarse la medicación, entonces eso es a lo que le podemos una objeción, o cuando a alguien, bien, se lo trata como psicótico cuando en realidad, es decir, no lo es. Carecer de la categoría de histeria trae toda una serie de problemas, ¿no? Trae toda una serie de problemas y perjudica, es decir, a muchas personas. Para que veamos que las cosas no son tan, es decir, tan lejanas, en 1997, a raíz de un episodio de la serie Pokémon en Japón, hubo cerca de 1000 casos que se dieron en un día de epilepsia fotosensitiva, ¿no? O 1000 casos, todos entre chicos donde quizá la edad máxima era 16 años, podrían ir desde los 7 hasta los 16 años, y donde obviamente, si se dan 1000 casos de epilepsia fotosensible al mismo tiempo, puede ser que algunos de ellos sean reales, que haya una epilepsia real. Creo que hubo un 5%. Pero la mayoría, obviamente, era otra cosa y esto era inexplicable, es decir, para la gente, no sería tan inexplicable si contamos con la noción de identificación histérica. O, por ejemplo, es decir, 2015, porque ahí uno dice 1997, siglo XX, fue otra época. Bien, 2015, 5 años atrás, en Yorkshire, Inglaterra, eh, bien, fue enigmático porque 40 adolescentes de una escuela se desmayaron al mismo tiempo, en un mismo día, y no encontraron absolutamente, es decir, ninguna causa orgánica, ningún agente químico, ningún fundamento orgánico o tóxico para explicar ese desmayo entre adolescentes que estaban entre los 11 y los 15 años, es decir, nuevamente. Digamos que la adolescencia de por sí es un momento de la vida donde muy propicio para plantear la pregunta histérica, la pregunta, ¿soy un hombre o soy una mujer? ¿O qué es ser un hombre? ¿O qué es ser una mujer? ¿O qué es la sexualidad? ¿Qué es la sexualidad? ¿Cómo goza una mujer? ¿Cómo goza un hombre? Hacer ese tipo de preguntas que supuestamente según la Santa Inquisición no deberíamos hacernos. Bien, ese tipo de preguntas son preguntas que se hace, es decir, el sujeto adolescente. Y no solamente hubo ese caso, es decir, en 2015, yo les podría citar muchos casos. En 2007, por ejemplo, en, eh, en una localidad de México que se llama Chalco, hubo también un episodio de desmayo masivo de chicas adolescentes en un internado católico. O sea que lo de la chica del internado de Freud de fines del siglo XIX, bueno, resulta que en 2007 también pareciera que en los internados, donde todas las chicas están encerradas, bien, uno puede eh, dejar de lado ahí la cuestión religiosa. En el caso de la epilepsia masiva de los chicos de Japón, no sé si había algún discurso religioso en el medio, y tampoco en el caso de los chicos de la ciudad de Yorkshire, en Inglaterra, en 2015. Quiere decir que la identificación histérica es algo que guarda todavía toda su pertinencia. Ahora, hay dos cuestiones. ¿Por qué el desmayo? Es un síntoma frecuente, es decir, en la histeria. Ya por lo pronto el desmayo es como plantearse uno como una excepción. Porque cuando yo me desmayo, es como que me voy de la escena, me excepcionalizo o me planteo como una excepción. Es distinto, claro, si el desmayo es un desmayo masivo. Pero en sí,
Aun cuando sea masivo el desmayo, es nosotros todos juntos al mismo tiempo y cada uno se plantea como una excepción. Porque desmayarse un poco es como, este, por un lado tiene algo de acting, de llamar la atención de los demás, por otro lado tiene algo de esto que dice Jacques Alan Miller, que la histeria es el gozar del ser una excepción. Gozar de ser un inclasificable, gozar de ser alguien que no entra dentro de ninguna de las categorías, alguien que hackea las categorías del saber, porque al sujeto histérico no le gusta ser ubicado dentro, y cosa que está muy bien. Es decir, la histeria es un modo de cuestionar el saber del amo que clasifica, es decir, a la gente. El tema es que lo cuestiona a través de sus síntomas o a través de su padecimiento. Cuestionar el saber del otro o cuestionar los saberes no tiene nada de neurótico. El tema es cómo los cuestionamos. Bien, ahora hay algo que es interesante en ya sea identificación secundaria o identificación histérica. Es interesante que muchas veces esa identificación lleva al sujeto a una posición de padecimiento, de sufrimiento, de ser gozado por un otro. Pongamos en este caso decir el super yo, ser gozado por el super yo, para ponerlo en términos freudianos. Y acá ya entramos un poquito dentro de, de la parte más compleja que tiene que ver con la pulsión de muerte, porque el super yo para Freud es el reservorio de las pulsiones de muerte. El superyo es el reservorio de las pulsiones de muerte en tanto es identificable, dice Freud, en el problema económico del masoquismo, al imperativo categórico de Kant. El imperativo categórico de Kant, para que ustedes lo entiendan, es un tú debes porque tú debes. Para Kant hay imperativos hipotéticos, que sería tú debes hacer esto para lograr tu bienestar. Eso sería un imperativo hipotético, ¿no? Si vos querés vivir bien, o si vos querés evitarte que te castiguen o que te priven de cosas que valorás mucho, ¿no? Entonces tenés que seguir ciertas reglas, debes hacer esto. El imperativo categórico de Kant es un tú debes porque tú debes. Es un tú debes que no está subordinado, tú debes esto para lograr un bienestar, para lograr una felicidad, aunque sea en el cielo, aunque sea en el más allá, no es un tú debes para lograr ningún bienestar propio, sino que es un tú debes para alcanzar un objetivo de perfección que no tiene nada que ver con tu bienestar. Y más bien, al contrario, lleva ese imperativo al sujeto más allá del principio del placer. O sea que más allá de su bienestar es un imperativo, es un tú debes, y ese imperativo Lacan lo vincula con el imperativo de goce. Por eso el superyo, digamos, de la sociedad capitalista, para Freud, es un superyo cada vez más feroz, porque el imperativo de goce está presente en el imperativo de consumo y de trabajo. Ustedes piensen que este aparatito que tengo acá, que ya es prehistórico, según los estándares de la época, pero este aparatito, con toda su prehistoria y qué sé yo, gracias al sistema por tener este aparatito, que hace que todo trabajo, todo tiempo sea tiempo de trabajo y todo lugar sea lugar de trabajo, donde el imperativo del capitalismo es que estemos todo el tiempo trabajando y consumiendo, o sea, integrados al circuito del desarrollo, la producción y el consumo. Y donde la idea de que el consumo nos puede llevar a la muerte, eso no hace falta ser psicoanalista para saberlo, ¿no? Y que no necesariamente uno tiene que consumir cocaína para matarse, basta con que uno coma mucha sal,
con mucha sal, o que uno se dé atracones terribles, o que uno se dé atracones de nada, como en la anorexia, porque eso es el punto, es decir, la anorexia no es que el sujeto anoréxico no come, no se da atracones, se da atracones compulsivos de nada que a veces lo pueden llevar a riesgo de su propia vida. También comiendo mucho, alguien puede arriesgar su propia vida o bebiendo mucho, etcétera, etcétera. Como decía una chica que analizaba hace muchos años, todo lo que me gusta hace mal al hígado o está casado, ¿no? Entonces, pareciera que muchas veces el goce, hay una relación entre el goce y el mal. Que a veces el impulso al goce nos hace mal, nos daña el cuerpo. Que a veces lo vemos en el deporte, donde forzamos la máquina y por ahí nos lastimamos, ¿sí? No, o nos exponemos a situaciones es decir, de riesgo, o a través del consumo, o a través del trabajo, ser un workaholic, ¿no? Es decir, la adicción, la compulsión al trabajo y donde, bien, eh, que eh, el estrés laboral mata a mucha gente y que mucha gente existe lo que se llama el burnout, ¿no? Eh, Cosa que vemos mucho en los trabajadores de la salud y no por el COVID. Es muy frecuente los trabajadores de la salud, es decir, el burnout, bien, o en lugares donde la exigencia, porque fíjense, la exigencia del super yo puede ser la exigencia de la empresa o del sistema, lo que el filósofo Byung-Chul Han llama sociedad del rendimiento. Tenés que rendir, tenés que producir. Hasta incluso tenés que ser feliz, tenés que disfrutar. El disfrute se convierte en un rendimiento. Si no disfrutás, estás desperdiciando tu vida. Si no disfrutás, sos un fracasado. Si no sos feliz, has malgastado tu vida, has cometido el peor de los pecados que podrías cometer. Bien, el imperativo de felicidad es una de las porquerías más grandes que nos trajo la modernidad, porque el sujeto de la antigüedad jamás pensó que la felicidad era un objetivo de la vida y que basta la más mínima observación de la realidad para confirmar lo que dice Freud, que nada en el microcosmos ni en el macrocosmos está preparado como para que seamos felices, lo cual no quiere decir que no haya acontecimientos o milagros, eh, digamos, que se acerquen a eso, ¿no? Es decir, a esa idea. Pero el ideal de la felicidad es un ideal moderno y es un ideal capitalista. Hay que ser felices, hay que ser felices. Y hay que ser felices a muerte. Hay que gozar a muerte. Hay que consumir a muerte. Hay que rendir a muerte. Hay que producir a muerte. Bien, acá estamos entrando en el hecho de que lo voy a decir de un modo, somos violados por el sistema. Ok, esto es algo que pasa, uno puede decir, bien, con un sistema capitalista, explotación, alienación, etcétera. Acá pueden hablar otros eh, mucho más con más autoridad que un psicoanalista. Aunque Freud lo menciona. Freud menciona. eh, Freud menciona, es decir, que la cultura de algún modo nos trata nuestros cuerpos. Hay un imperativo cultural que extrae goce de nuestros cuerpos, del mismo modo, dice Freud, que las naciones civilizadas extraen goce, extraen riquezas y van desangrando a los pueblos colonizados a los cuales han sometido, ¿no? Bien, nuevamente, desde la creencia en el progreso, podríamos decir, bueno, eso ya fue, ya el colonialismo, del colonialismo, es decir, ya fue, ¿no? Nociones como colonialismo, imperialismo,
Bien, eso ya fue del pasado, izquierda y derecha, todo ese tipo de nociones. Bueno, y acá estamos. Eh, Acá estamos así, endeudados hasta las pelotas. Ok, entonces, pero hay una lectura más profunda, porque no se trata solamente de un sistema social o político de explotación, se trata del lenguaje. El lenguaje de por sí, más allá del capitalismo, democracia, socialismo, feudalismo, monarquía absoluta, monarquía constitucional, todo lo que ustedes quieren, más allá de la organización política y social, el lenguaje tiene un efecto parasitario sobre el sujeto, que es lo que hemos estado viendo en nuestro primer y segundo conjunto temático. Sobre todo es aquello de lo cual da testimonio la psicosis. Lacan dice, el psicótico es un mártir del significante. Muestra a las claras cómo somos parasitados por el lenguaje. Y es algo que Lacan dice al final de su enseñanza en su seminario 23, el seminario del Symptom, cuando habla de el lenguaje como un cáncer. Y es una metáfora que no es cualquiera, porque es una metáfora muy cargada de una significación tanática, ¿no? El lenguaje es como un cáncer, como algo que nos infecta, como un virus que se introduce en el organismo vivo y lo subvierte, ¿no? Lo subvierte. Es algo que nos invade, es algo que nos arrasa. Y fíjense una cuestión muy breve sobre la identificación primaria, que es una noción metapsicológica, no tiene un referente clínico identificable, que es una identificación, dice Freud, en el capítulo de Psicología de las Masas dedicado a las identificaciones, es una identificación al padre, eh, y dice la identificación como primer enlace afectivo a un objeto, donde esa identificación en realidad es más una incorporación, es como incorporar algo, incorporar la letra, esa letra que con sangre entra, dice el refrán, y es un refrán muy sabio, esto de que la letra con sangre entra. Eso quiere decir que la letra de algún modo se inscribe y marca los cuerpos. Pero fíjense que el hecho de que Freud diga eh, que el primer enlace afectivo a un objeto es la identificación y no la elección de objeto, eso es llamativo. Que el primer enlace afectivo no sea el amor, sino que sea la identificación. Bien, eso habla de nuestra estructura, de la condición, yo diría, indigencial, de indigencia, la condición indigente del sujeto que adviene al mundo, del viviente. Está tan carente de todo, tan desamparado, el desamparo originario del cual habla Freud, que hasta le falta su ser, le falta un ser y necesita un ser antes de poder amar. Así que primero necesita ser, está tan carente que directamente es carente de ser, no es una carencia del orden del tener, ¿no? Yo puedo decir, bueno, yo soy yo y me falta esto, lo otro, lo otro. Acá es una carencia en el orden ya del ser, y el sujeto necesita ser primero, constituirse como sujeto para después poder establecer relaciones de objeto. Esa posición de desamparo, de inermidad del sujeto frente al otro del lenguaje, obviamente hacer del lenguaje un otro ya es una construcción fantasmática, frente a este otro parasitario, este otro de las voces, que lo encarnamos en la figura super yo, muestra por qué de alguna manera
en estos fenómenos que nosotros hemos visto de identificación y síntoma, muchas veces el sujeto se identifica, o en el fondo, se identifica con una posición de víctima, de alguien que es arrasado, gozado por el otro, de alguien que es víctima, y es algo que Freud dice que existe, y lo da como una de las formas de la expresión de la pulsión de muerte, existe en los sujetos la enigmática necesidad de castigo, la necesidad, una necesidad que hay que plantear entre comillas acá, porque no es del orden de la necesidad, no es algo del orden del hambre o de las necesidades biológicas, sino un impulso a hacerse maltratar o a ser maltratado por por una figura poderosa, una figura de autoridad, que no necesariamente tiene que ser una persona, ¿no? Es decir, alguien puede hacerse un delirio religioso en este momento y decir que la peste es un castigo que Dios nos está enviando por nuestros pecados. Hay gente que puede elaborar otras, digamos, otras elucubraciones. Hay gente que puede decir, bueno, esto es producto de una conspiración, no sé, de los chinos o de determinadas compañías o de los laboratorios, etcétera, etcétera. Pero, es decir, vean, con todo este flagelo del COVID, alguien nos está gozando, alguien se está beneficiando de eso. Ahí ya hay una construcción fantasmática, literaria, dramática de eso, neurótico. Ya el fantasma es un modo de darle una cierta simbolización a ese imperativo devastador, es darle un rostro a la pulsión de muerte, darle un rostro, hacerla hablar de alguna manera, porque en principio la pulsión de muerte es algo mudo, algo silencioso, algo que actúa subrepticiamente, es decir, en nosotros y nos lleva a esta convergencia entre el goce y el mal. Por eso, Freud va a decir que la posición originaria del sujeto es una posición masoquista, que el sujeto, y esto lo podemos leer desde Lacan, cuando Lacan en el seminario de la psicosis dice el sujeto está, cuando recibe la palabra, está en una posición femenina, podríamos discutir esto, en todo caso está en una posición de objeto que recibe esa palabra, de objeto que es hablado, es decir, por el otro, que es tomado, que es poseído, que es parasitado, es decir, por esa palabra. Bien, y hay algo de la pulsión, de la noción de pulsión de muerte ahí y de lo que Freud llama masoquismo originario. El término masoquismo es un término discutible en muchos aspectos, pero lo que Freud está diciendo, y Lacan coincide, es que la posición originaria del sujeto es una posición padeciente, una posición de ser objeto de goce, donde es objeto de goce de la cultura, del lenguaje, por supuesto, encarnados a través del padre, la madre, etcétera, y donde ahí la pulsión de muerte vehiculiza lo que sería el aspecto más terrible o más terrorífico del deseo del otro. Porque a veces el deseo del otro, vean, a veces el deseo del otro, de un otro que no es cualquiera, de un otro que es alguien, a veces hay un deseo de alguien que nos rescata. A veces el ser amados nos rescata de la pulsión de muerte. El hecho de que alguien desea que vivamos. Alguien que desea que vivamos y que está dispuesto además a tolerar que vivamos como lo que somos, seres vivientes, o sea, cosas molestas. Porque un viviente es alguien que molesta. El viviente molesta al otro, incomoda al otro. El viviente es alguien que en algún momento, y si tiene suerte, y si puede
plantarse como sujeto y tomar la palabra, va a molestar, va a incomodar, va a ocupar un lugar, va a perturbar el orden de las cosas. No hace falta ser nadie famoso para lograr eso. Pero a veces el otro no tolera que lo incomodemos, a veces el otro eh, no tolera a esa cosa viviente que molesta, que grita, que llora, que pide, que demanda. Y a veces el otro tiene el deseo de que no hubiéramos arribado nunca a sus vidas. A veces el otro tiene el deseo de expulsarnos. Y ahí es donde ese deseo de expulsarnos es algo que se ve cuando Lacan dice el deseo es el deseo del otro. A veces vemos gente que a lo largo de su vida se va suicidando crónicamente, se va dejando caer, porque cuando el deseo del otro nos deja caer, el deseo del otro nos arroja como desecho, porque podemos ser alojados como un objeto valioso o podemos ser considerados como desechos, aun cuando el otro por ahí cuide, cumpla con todos los cuidados según el manual, pero el amor no tiene nada que ver con el manual. Y entonces en el sujeto vemos el impulso a realizar ese deseo del otro o ese mandato del otro que dice, no jodas más, no molestes más, andate de acá, andate de la escena, y a veces eso se hace eh, a lo largo de toda la vida, a veces se hace en un rapto, en un impulso, en un pasaje al acto, donde el sujeto se deja caer por la ventana o a las vías del tren, pero hay muchos modos de dejarse caer sin tanto dramatismo, ¿no? Hay muchas recaídas. Uno se deja caer cuando vuelve una y otra vez a esa relación de pareja que lo estraga, que le hace mal y que lo puede llevar a la muerte eventualmente. Y acá no estoy culpabilizando a las víctimas y toda esa estupidez que se dice, sino tratando de entender por qué alguien eh, que alguien a veces deliberadamente y sabiendo, intuyendo que se mete con alguien peligroso, insiste en meterse con alguien peligroso. ¿Por qué alguien a veces se mete con una droga peligrosa? Hablamos de relaciones tóxicas, bueno, también hay tóxicos, sustancias tóxicas y que nos pueden matar, y a veces el sujeto insiste, es decir, en eso, o porque a veces el sujeto, es decir, se expone a situaciones de peligro, de sufrimiento, etcétera, etcétera. Bien, eh, en ese sentido hay muchos modos de recaer, ¿no? Es decir, venía bien con la dieta, pero caí de nuevo en esta relación, o caí de nuevo, tuve una recaída, es decir, en el consumo o lo que fuere. Bien, esto sí que ha sido muy largo para los tiempos de hoy, que tiene que ser todo rapidito, la rapidación. En cierto modo que haya sido un poco largo, bueno, es un modo de ser un poquito antimoderno. Viene bien ser antimoderno, porque, como dice Elizabeth Rudinesco, Freud fue un pensador revolucionario porque fue antimoderno, fue en contra de los imperativos de la modernidad de su época. Y como decía Schopenhauer, que sabía bastante sobre esto de la vida y la muerte, hay épocas en las que ser progresista es reaccionario. Y quizá eso sea tal vez más válido que nunca en una época como